Hola a todos, nuevamente. Bueno, hoy día vamos a ver la ayudantía número 8, en el que vamos a ver la materia de gravitación y específicamente concentrado en órbita elíptica y cuando calculamos momentos angulares dentro de las órbitas elípticas. ¿Ya? Vamos a ver específicamente dos ejercicios de evaluaciones de años pasados para que lo tengan en consideración. Así que partamos con el primer ejercicio. Me dicen, dos cuerpos celestes de masa M1 y M2 respectivamente describen órbitas circulares del mismo radio R, pero sentidos opuestos, en torno a una estrella de masa M. Inevitablemente ambos chocan, asumiendo que la colisión es perfectamente inelástica y despreciando cualquier interacción gravitacional entre los cuerpos. O sea, esto significa que los cuerpos solo interactúan gravitacionalmente con la estrella. Calcule el periastro, es decir, la distancia mínima a la que se acerca a la estrella, y el apoastro, la distancia máxima a la que se aleja de la estrella, de la órbita del nuevo cuerpo compuesto. Es decir, aquí ustedes pueden ver, acá a la derecha hay un pequeño dibujo en el que podemos ver que tenemos dos masas, M2 y M1, que están en una órbita circular alrededor de una estrella de masa M mayúscula, y estas masas eventualmente chocan, y luego del choque estas masas se unen y empiezan a describir una órbita elíptica con respecto a la estrella de masa M. ¿Sí? Y bueno, en base a dicha órbita elíptica me están preguntando cuál es la distancia mayor al Sol y cuál es la distancia menor, que va a ser el apoastro y periastro respectivamente. Vamos a partir. Aquí en la esquina les dejé un dibujito, bueno, bastante chico, pero es como para que tengamos en mente de qué se trata el ejercicio. Entonces, para poder calcular los periastros y los apoastros de la estrella, lo primero que vamos a hacer es calcular las velocidades de cada cuerpo o de cada, en este caso, cada planeta en la órbita circular antes del impacto. Nosotros sabemos que las velocidades para una órbita circular la podemos encontrar fácilmente haciendo una sumatoria de fuerzas, pero en el eje radial, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué pensamos cada vez que queramos calcular la velocidad la velocidad de un cuerpo que gira con una órbita circular? Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en el eje radial. ¿Por qué? Bueno, acá podemos ver que si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje radial para la masa M1, ¿sí? Vamos a tener la fuerza de gravitación que hace la estrella sobre la masa M1, que nosotros sabemos que hace la constante de gravitación G multiplicado por la masa de la estrella, multiplicado por la masa del planeta, que en este caso va a ser M1, dividido por la distancia a la que está al cuadrado. Ya nosotros sabemos que en este caso la distancia es constante, que va a ser r, porque me lo van acá, como pueden ver en el ejercicio. Y bueno, todo esto como estamos haciendo sumatoria de fuerzas en el eje radial, es decir, si es que por ejemplo tuviéramos que dibujar el eje donde estamos haciendo la sumatoria de fuerzas, vendría siendo este de acá. Se lo voy a dibujar en el dibujo, sería un eje, ¿sí?, que está apuntando hacia la estrella. ¿Ya? A eso nos referimos cuando hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje radial. Y bueno, como estamos haciendo una sumatoria de fuerzas en el eje radial, podemos notar que tenemos que igualar a masa por aceleración, y en este caso la aceleración viene siendo la aceleración centrípeta, porque es la aceleración centrípeta la que siempre está en el eje radial apuntando hacia el centro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Reemplazar la aceleración centrípeta por lo valor que nosotros sabemos que tiene. Es decir, nosotros sabemos que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido en el radio. ¿Ya? Es decir, aquí establecemos que la aceleración centrípeta 1 va a ser igual a v sub 0,1 al cuadrado dividido en el radio. Entonces nos queda que g por m mayúscula por m1 dividido r cuadrado tiene que ser igual a m1 por v sub 0 al cuadrado dividido en r. Y si despejamos v sub 0, 1, en este caso que vendría siendo la velocidad de la masa 1, va a ser igual a la raíz de g por m mayúscula dividido en r. Entonces esa va a ser la velocidad del planeta antes de, bueno, para la órbita elíptica, perdón, para la órbita circular. Es decir, para la órbita circular sabemos que M1 va a tener una velocidad constante que va a ser v sub 0,1 y que va a tener este valor de acá. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la masa M2, ¿ya? Que nosotros también sabemos que está en una órbita circular, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la ecuación viene siendo la misma. La única diferencia es que en vez de M1 vamos a cambiar por M2. Si tenemos la fuerza de gravitación que hace la estrella sobre la masa de M2, que va a ser G por M mayúscula por M2 dividido en R cuadrado, todo esto tiene que ser igual a M2 multiplicado por la aceleración centrípeta 2, ¿ya? Luego establecemos que la aceleración centrípeta 2 va a ser igual a v sub 0,2 al cuadrado dividido en r. Reemplazamos, ¿sí? Lo único que hicimos acá fue reemplazar
cuánto vale la aceleración centrípeta, y despejamos. Me da que la velocidad del planeta M de masa M2, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad que tenía el planeta de la masa M1, porque, bueno, específicamente describían la misma órbita, y va a ser igual a la raíz de G por M mayúscula dividido en R. Es decir, las velocidades que tienen ambos planetas van a ser exactamente las mismas porque ambos describen la misma órbita elíptica con el mismo, perdón, la misma órbita circular con el mismo radio. ¿Ya? Luego, ustedes me pueden preguntar, está bien, calculamos cuál es la velocidad de cada uno de los cuerpos, pero ¿de qué nos sirve calcular dicha velocidad? Bueno, esta es la razón. Porque yo sé que estos cuerpos van a chocar en algún instante, ¿sí? Es decir, acá les puse un dibujo que vamos a considerar como el dibujo justo antes del impacto, en el que, bueno, aquí ustedes pueden ver que tengo el cuerpo M2, ¿sí? Que se acerca con una velocidad de sub 0 hacia la derecha. Aquí tengo el cuerpo M1, que se acerca con una velocidad de sub 0 a la izquierda, y esto justo antes del choque. Entonces, nosotros cuando hablamos de choques, siempre cuando estamos ya sea en inframecánica o aquí en mecánica y onda, cuando hablamos de un choque, siempre, ¿qué es lo que tendemos a pensar? Bueno, tendemos a pensar a la conservación del momento, ¿ya? En este caso, calculamos cuál era V sub 0, cuál era la velocidad antes del choque, para poder realizar una conservación del momentum lineal, y así vamos a poder saber cuál es la velocidad del cuerpo conjunto luego del choque, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que van a chocar, ¿sí? Y luego del choque, ambos, como me dijeron que era un choque inelástico, ambas masas se iban a juntar, ¿sí? Entonces, lo que quiero buscar con esto, con esta conservación del momentum lineal, va a ser cuál es la velocidad que va a tener esta nueva masa conjunta luego del choque, ¿ya? Entonces, tenemos que el momento inicial, ¿sí? Va a ser igual a la masa m2 multiplicado por v sub 0, ¿sí? Que en este caso, esta parte de acá está dada por, bueno, por la masa M1, ¿sí? Es decir, por esta masa de acá, la masa roja, y después luego perdón, por la masa M2. ¿Ya? Este M2 por V sub 0 va a ser el momentum lineal de la masa M2, ¿sí? Que es esta, en el dibujo está representado con color rojo. ¿Ya? Y luego tenemos menos M1 por V sub 0, que en este caso es el momentum lineal del el cuerpo M1, ¿sí? Que en este caso está expresado en el dibujo como azul. ¿Ya? Y bueno, luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Vamos a buscar el momentum final que va a ser después del impacto. Y bueno, ustedes pueden saber que en este caso nos dicen que el choque va a ser inelástico, por lo tanto ambos cuerpos quedan pegados, ¿sí? Se van a comportar como un solo cuerpo. Entonces nuestro momentum final va a ser igual a la suma de las dos masas, o el nuevo cuerpo que va a tener las masas de ambos planetas, ¿sí? Multiplicado por la velocidad v sub 1, que es la velocidad que va a adquirir en este caso luego del choque. ¿Ya? Es decir, lo que nosotros estamos buscando es cuál va a ser la velocidad v sub 1 justo después del choque. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualamos, establecemos que el momentum lineal que el momentum lineal inicial tiene que ser igual al momentum lineal final, y nos queda esta ecuación, una ecuación bastante sencilla, y lo único que hacemos es despejar cuánto vale v sub 1. Es decir, tenemos que v sub 1 va a ser igual a v sub 0 multiplicado por m2 menos m1 dividido en la suma de las masas. ¿Ya? Y en este caso, v sub 0 nosotros lo teníamos calculado, ¿sí? Que era la raíz de g por m mayúscula dividido en el radio. Entonces ahora, a modo de recapitulación, podemos notar que calculamos las velocidades antes del impacto. ¿Para qué? Para poder hacer conservación del momentum lineal y así poder calcular cuál es la velocidad del nuevo cuerpo de masa m1 más m2 que se forma luego del impacto. Entonces ya tenemos la velocidad después del impacto v sub 1, que eso es lo que nos interesaba. Ahora, ¿por qué nos interesa? Algo que ustedes me pueden preguntar. A mí lo que me están preguntando en el ejercicio es calcular cuál es la distancia, el periastro y el apoastro, que es la distancia máxima y la distancia mínima de esta nueva órbita, así que vamos a tener. Ustedes me pueden decir para qué me sirve esta velocidad v sub 1. Bueno, nosotros vamos a necesitar esta velocidad v sub 1 para ahora proceder a hacer una conservación del momentum angular y conservación de la energía y así encontrar los radios respectivos. Entonces, partamos. Nosotros teníamos, antes de proceder con los cálculos, vamos a ver una serie de diagramas para poder entender un poco mejor cómo se va a comportar este ejercicio. Y nosotros teníamos que antes del choque, ambos cuerpos generaban o describían una órbita circunferencial, ¿sí?
ambos describían la misma órbita circunferencial. Y bueno, nos da esta configuración de acá, que justo antes del choque cada uno tenía velocidad v sub 0, pero en sentidos contrarios. ¿Qué es lo que pasa luego del choque? Luego del choque, lo que va a pasar es esto de acá, ¿ya? Es decir, lo que sucede es que en vez de ahora, en vez de tener una órbita circunferencial, lo que nos va a pasar es que va a pasar a ser una órbita elíptica, tal como pueden ver ustedes acá. ¿Ya? Esto de acá, esta segunda imagen que pueden ver acá a la derecha, es el momento justo después del choque. ¿Ya? Es decir, justo después del choque tenemos que la masa M1 se va a juntar con la masa M2, ¿sí? Vamos a considerarlo ahora como un cuerpo, ¿ya? Por lo mismo les puse aquí M1 más M2, y que ese nuevo cuerpo, ya que es el cuerpo conjunto de ambas masas, va a tener una velocidad v sub 1, ya que en este caso tenemos que saber que va a estar en el mismo eje que en el que estaban las velocidades anteriores, ¿ya? Por lo tanto va a tener una velocidad v sub 1 que va a estar en este caso, si consideramos el eje horizontal como el eje X, vamos a tener una velocidad v sub 1 en dicho punto, ¿ya? Y bueno, tenemos esta nueva órbita elíptica, ¿ya? A mí lo que me están preguntando en el ejercicio, ¿ya? Es específicamente, que se lo voy a marcar acá en rojo, es cuál es esta distancia R, que le vamos a llamar en este caso R1, ¿sí? ¿Ya? Y además me están preguntando cuál es esta otra distancia R2, ¿ya? Que me están preguntando las distancias mínimas y las distancias máximas a la estrella. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que encontrar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que nosotros ya sabemos cómo se va a comportar este nuevo cuerpo después del choque? Si se pueden ver aquí a la izquierda, ¿sí? Les puse, bueno, es exactamente el mismo dibujo, solo que les añadí las distancias R1 y las distancias R2. Acuérdense que eso es lo que me estaban preguntando a mí. A mí cuando me preguntan por el epiastro y el apoastro, me están preguntando por las distancias mínimas y las distancias máximas a la estrella. Y bueno, estas distancias van a ser respectivamente este R1 que tenemos acá y este R2 que tenemos al otro lado. Vamos a establecer que nosotros sabemos que justo después del choque estamos en este punto de acá arriba, que le vamos a llamar el punto 1, ¿ya? Lo voy a poner acá, este va a ser el punto 1, ¿sí? En el que vamos a tener una velocidad v sub 1, ¿ya? Esa velocidad v sub 1 nosotros ya la conocemos, ¿ya? Y acá abajo, ¿sí? Asociada al radio R2 vamos a tener el punto 2, ¿ya? Que en ese momento nosotros vamos a establecer que el nuevo cuerpo, que va a tener masa M1 más M2, va a tener una velocidad v sub 2. Es decir, prácticamente podemos ver cómo se va a comportar este cuerpo luego del choque, es decir, se va a comportar de manera elíptica, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, el puntero va a tener esta órbita de acá, y vamos acá en el punto 2, que es este punto de acá abajo, ya que en este caso estamos asumiendo que es la distancia mínima, le vamos a poner una velocidad v sub 2, ¿ya? Acuérdense, a mí lo que me interesa calcular en estos casos es R1 y es R2. Para proceder entonces, lo que vamos a hacer es, luego de saber cómo se va a comportar el ejercicio, vamos a hacer una conservación del momento angular. Cuando nosotros hablamos de conservación del momento angular o cuando hablamos de conservación de la energía, siempre tenemos que tener un momento inicial y un momento final. En este caso, vamos a hacer una conservación del momento angular en el punto 1, es decir, en el punto de acá arriba, en el que teníamos justo después del choque, y vamos a hacer una conservación de momento angular en el punto 2, ¿sí? Que era en esta parte de acá abajo, que es el punto más cercano en base a este dibujo que hicimos de la estrella, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos destacar? Que justo después del impacto el radio no cambia, es decir que nosotros sabemos que justo después del impacto, que es esta situación de acá arriba, ¿sí? Que estoy marcando ahora con el puntero, justo después del impacto yo tengo una velocidad v sub 1, ¿ya? Y como estoy viendo justo cuando yo hice conservación de momento lineal, justo antes del impacto y justo después del impacto, entonces este radio R1 consideramos que no varía, ¿sí? Porque lo único que luego del choque, justo antes y justo después, es decir, una milésima antes y una milésima de segundo después, vamos a conservar el mismo radio. Entonces podemos establecer que este radio R1 va a ser el mismo que el radio que teníamos de la órbita circunferencial, que era justo antes del choque, ¿sí? Si establecemos que antes del choque y después del choque tenemos la misma distancia a la estrella, ¿sí? Porque es correcto asumir eso, porque el radio no cambió justo antes y justo después del choque. Así que ahora en adelante vamos a considerar que en este caso R1 va a ser igual a R, ¿ya? Es decir, ya tenemos cuál va a ser esta distancia R1, que es parte de lo que nos pedían,
¿sí? Que era la distancia máxima y la distancia mínima. Entonces ya tenemos cuánto vale R. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer conservación de momento angular y para eso vamos a proceder a calcularlo, ¿ya? El momento angular 1, que va a ser L1, va a ser el momento angular en este punto de acá. Y si se acuerdan, para poder calcular momento angular, nosotros necesitábamos calcular el producto cruz entre el radio y la masa por la velocidad, ¿sí? Entonces nosotros podemos notar al tiro que si tenemos este radio R1 y queremos sacar el producto cruz entre R1 y esta velocidad V sub 1, bueno, lo que teníamos que hacer era multiplicar las componentes perpendiculares, ¿sí? Y nosotros podemos notar al tiro que este radio R1 va a ser totalmente perpendicular a esta velocidad V sub 1. ¿Ya? Y en base a eso podemos calcular cuál va a ser el momento angular sin necesidad de calcular algún ángulo. Entonces establecemos que el momento angular en el punto 1 ¿sí? va a valer R1, que es el radio R1 que nosotros sabemos ahora que habíamos establecido que era R, multiplicado por M1 más M2, que es la masa del cuerpo conjunto, multiplicado por V sub 1. ¿Ya? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos notar en este caso que lo único que hice fue reordenar L1, ¿sí? En vez de R1 lo cambié por el valor de R, que era lo que habíamos establecido antes. Y bueno, luego de haber tenido L1, vamos a proceder a calcular cuál es L2, ¿ya? L2 va a ser el momento angular en el punto 2, ¿ya? Y si se dan cuenta, en este caso es exactamente, o sea, se procede de la misma forma. Sabemos que en este punto, ¿ya? Que va a ser en el punto 2, que en este caso estamos considerando que es cuando la órbita está en su punto más cercano a la masa M mayúscula, notamos que va a tener un momento angular de R2 multiplicado por la suma de las masas por V2, ¿sí? ¿Por qué podemos asumir esto? Porque en este caso ya sabemos que el radio va a ser totalmente perpendicular a la velocidad V sub 2, así que nuevamente a la hora de calcular el momento angular no es necesario calcular un ángulo extra. ¿Por qué? Porque como es producto cruz, nosotros sabemos que tenemos que multiplicar componente perpendicular por perpendicular. Entonces multiplicamos netamente el radio R2 por V sub 2 porque ambos son netamente perpendiculares. Entonces acá me da que el momento angular L2 va a ser igual a M1 más M2 multiplicado por el radio 2 multiplicado por V sub 2. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá nosotros podemos hacer conservación del momento angular, es decir, nos va a quedar que L1 va a ser igual a L2. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es esto que les pongo acá? Hacemos la conservación de momento angular, L1 va a ser igual a L2, nos queda esta ecuación que les presento acá. Podemos notar que en este caso la suma de las masas se nos va a cancelar y lo que vamos a hacer es despejar cuánto vale V sub 2, ¿ya? Es decir, sabemos que la velocidad V sub 2, ¿ya? En este caso de acá, va a ser igual al radio R, que era igual a R1, ¿sí? Que eso lo habíamos establecido en la diapositiva pasada, multiplicado por la velocidad v sub 1, que es esta velocidad que teníamos arriba, que era la velocidad justo después del choque, dividido en el radio R2, que es lo que nos interesa a nosotros ahora para terminar el ejercicio es calcular cuánto vale R2. Ustedes me pueden decir, ya, está bien, tenemos la velocidad v sub 2, pero la dejamos en función del radio R2, que nosotros no conocemos. Y bueno, efectivamente, lo que nosotros nos falta ahora es una ecuación más. ¿Y cuál es esa ecuación que nos falta? Bueno, la ecuación que nos falta en este caso va a ser la conservación de la energía, ¿ya? Sí, para poder calcular cuál va a ser la distancia de R1 y cuál va a ser la distancia de R2, ¿ya? Que en estos casos van a ser la distancia máxima a la estrella y la distancia mínima a la estrella, necesitamos hacer conservación del momento angular y conservación de la energía entre ambos puntos para poder así establecer cuánto vale R1 y cuánto vale R2. Entonces, bueno, antes que nada creo que no lo había explicado, pero nosotros podemos establecer que en estos casos, que en este caso tenemos R1 y R2, sabemos que en estos puntos las velocidades van a ser perpendiculares al radio porque al ser los puntos máximos, ¿sí? Es decir, que va a ser el punto máximo de la elipse, los puntos críticos, este es el punto de más arriba y este es el punto de más abajo, no voy a tener una velocidad en el eje Y, es decir, no voy a tener una componente en el eje Y porque claramente en estos puntos no se va a alejar más el nuevo cuerpo compuesto, ¿sí? Por lo tanto, si es que no quiero que se aleje más y quiero que estos sean los puntos máximos, no puedo tener una velocidad en el eje Y porque si no, no sería un punto máximo. ¿Ya? Entonces es por eso que en estos puntos máximos, en el periastro y en el apoastro, siempre vamos a tener que las velocidades van a ser perpendiculares al radio. ¿Ya? Eso es algo que no había explicado, pero para que les quede claro, en el periastro y en el apoastro
es decir, en la distancia mínima y en la distancia máxima, siempre vamos a tener que las velocidades siempre tienen que ser perpendiculares al radio, en toda elipse. Entonces, procediendo con el ejercicio, como ya hicimos conservación del momento angular, vamos a hacer una conservación de la energía, ¿ya? ¿Y cuál va a ser los momentos inicial y final? Bueno, vamos a calcular la energía en el punto 1 y la energía en el punto 2. La energía en el punto 1 va a ser un medio de la masa, que va a ser m1 más m2, multiplicado por v sub 1 cuadrado, ¿sí? Y luego le sumamos, perdón, en este caso le estamos restando, pero bueno, le agregamos la energía asociada a la gravitación, ¿sí? Que nosotros sabemos que la energía asociada a la gravitación va a ser g multiplicado por m mayúscula, multiplicado por la masa del cuerpo, que en este caso es m1 más m2, dividido en la distancia. ¿Ya? Acuérdense que esta siempre la ponemos negativa. Luego establecemos que la energía 2, de la misma forma, va a ser un medio de la masa, que es el m1 más m2, multiplicado por la velocidad v sub 2 al cuadrado, menos g por m mayúscula, por la masa m1 más m2, dividido en el radio 2. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos que la energía inicial o la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2. ¿Sí? Nos queda esta linda ecuación de acá, que lo primero que podemos notar es que se nos van a ir las masas m1 y m2, es decir, todas estas componentes, que es lo que me hacía que esta ecuación fuera tan grande, se nos van a ir, así que vamos a tener una ecuación algo más chica. Y bueno, si reordenamos y ponemos la energía cinética a la izquierda y las energías potenciales gravitatorias a la derecha, nos queda esto. ¿Sí? Lo único que hice fue tirar las velocidades a la izquierda y lo otro a la derecha. ¿Ya? Nos queda que la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, todo eso dividido en 2, tiene que ser igual a g mayúscula dividido r menos gm mayúscula dividido en r2. ¿Ya? Acuérdense que lo que nos interesa en este caso es este valor de r2. Si reordenamos un poco, lo que voy a hacer es, bueno, voy a multiplicar por 2, ¿sí? Toda la ecuación la vamos a multiplicar por 2. A la izquierda me va a quedar b sub 1 cuadrado menos b sub 2 cuadrado. Todo esto tiene que ser igual a 2, factorizamos por gm mayúscula, y todo esto va a ser factor de 1 dividido en r menos 1 dividido en r2, que es lo que nos interesa. Bueno, acá a la izquierda podemos notar que tenemos una suma por la diferencia. Aquí nos va a quedar b sub 1 menos b sub 2 multiplicado por b sub 1 más b sub 2 va a ser igual a 2g por m mayúscula. Y aquí lo que hicimos en comparación a la ecuación anterior es que, bueno, solamente hicimos la resta de fracciones. Aquí teníamos 1 dividido en r menos 1 dividido en r2. Acá tenemos el resultado de su división, que va a ser r2 menos r dividido en r por r2. ¿Ya? Entonces tenemos esto. A nosotros, insisto, tenemos que fijarnos en qué queremos despejar, qué es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa este radio R2, ¿sí? Que era lo único que nos falta del ejercicio, ya que era lo que nosotros habíamos asumido que era, era la distancia menor de la órbita elíptica, porque R1, que era igual a R, ya lo teníamos. Pero si se dan cuenta, V sub 2 nosotros no lo teníamos calculado, o sea, ya lo habíamos calculado. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar dicho valor de V sub 2. ¿Por qué lo reemplazamos y no lo habíamos dejado como dado? Porque nosotros sabemos que V sub 2 está en función de R2. ¿Sí? Y como sabemos que V sub 2 está en función de R2, no tenemos otra opción que reemplazarlo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar ese valor. Entonces nos queda que V sub 1 menos R por V sub 1 dividido R2 multiplicado por V sub 1 más R por V sub 1 dividido R2 tiene que ser igual a 2G por M mayúscula multiplicado por R2 menos R dividido en R por R2. ¿Ya? Procedemos, aquí tenemos exactamente lo que teníamos antes. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Acá, en esta parte de acá arriba, ¿ya? Lo único que hicimos fue factorizar por V sub 1. ¿Ya? Factorizamos este primer término, ¿sí? Que es este término que les voy a subrayar ahora. Este término de acá lo factorizamos por V sub 1, ¿sí? Todo este término de acá, ¿sí? Y este segundo término de acá también lo factorizamos por V sub 1. Por lo tanto, nos va a quedar afuera un V sub 1 cuadrado, factor de 1 menos R dividido R2, multiplicado por 1 más R dividido R2. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a proceder a hacer ahora es bueno, hacer esta resta. ¿Sí? Lo único que difirió de la parte de acá arriba a esta tercera ecuación que se presenta acá es que hicimos la resta de 1 menos R dividido R2 y 1 más R dividido R2. Es decir, nos va a quedar B sub 1 cuadrado, ¿sí? Multiplicado por R2 menos R dividido R2. Todo eso multiplicado por R2 más R dividido R2. ¿Ya? ¿Por qué hicimos esto? Porque si se dan cuenta, ahora mismo vamos a poder tener términos, vamos a poder eliminar algunos términos, es decir, este R2 menos R
se nos va a cancelar con este R2 menos R, ¿ya? Y acá podemos cancelar uno de estos R2 de acá, lo cancelamos con este R2 acá de la derecha, ¿sí? Es decir, nos va a quedar que, bueno, acá es exactamente lo mismo que teníamos de antes, lo voy a poner para que lo tengamos en consideración, se nos va este R2 menos R, luego se nos va a ir este R2 de acá abajo y nos va a quedar esto. Nos queda que B sub 1 cuadrado, factor de R2 más R dividido R2 tiene que ser igual a 2G por M dividido en R, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Ahora lo que hicimos fue prácticamente este R2 que teníamos acá, es decir, se lo vamos a dar aquí con el puntero, este R2, teníamos esta división de acá que era R2 más R dividido R2, bueno, metí este R2 adentro de esta división, ¿sí? Así que nos va a quedar lo mismo que teníamos de antes, ¿verdad? Que va a ser B sub 1 cuadrado multiplicado por 1 más R2, perdón, R dividido R2, y todo esto va a ser igual a 2GM dividido en R, ¿ya? Entonces, ahora tenemos una ecuación lineal, ¿sí? En el que solamente tenemos que despejar R2, ¿ya? Bueno, acá lo primero que hicimos fue dividir este b sub 1 cuadrado, lo tiramos para abajo y luego restamos por menos, bueno, y luego restamos 1, entonces nos queda que r dividido r2 va a ser igual a 2gm dividido r por b sub 1 cuadrado menos 1, y luego tenemos esto, es decir que r2 va a ser igual a r cuadrado por b sub 1 cuadrado, y todo eso dividido en 2g por m mayúscula menos r por b sub 1 cuadrado. Se dan cuenta perfectamente, podríamos reemplazar cuánto vale b sub 1 cuadrado, porque el b sub 1 cuadrado ya lo habíamos calculado, estaba en función de las masas y estaba en función de b sub 0, que a su vez b sub 0 también lo teníamos calculado. Pero bueno, como lo tenemos en función de puras constantes conocidas, lo podemos dejar así. Entonces, eso es lo que me estaban preguntando. A mí me estaban preguntando por R1 y R2, que era la distancia mínima y distancia máxima. Perdón, la distancia máxima y la distancia mínima. Establecimos que R1 era R y aquí establecimos el valor de R2, ¿ya? Entonces acuérdense, cada vez que me piden por la distancia máxima y mínima, que vendría siendo el aguastro y el periastro para una órbita elíptica, siempre tenemos que pensar en poder hacer alguna conservación de la energía o poder hacer alguna conservación de momentum angular, ¿sí? Lo que quiero es que se acuerden, y que es súper importante, es que en ambos puntos, en la distancia máxima y en la distancia mínima, las velocidades en esos puntos siempre van a ser perpendiculares al radio. Es decir, que el cálculo del momento angular va a ser mucho más sencillo.